Como anunciábamos al comienzo del programa, ya está el señor Luis Chilleski, que es uno de los padres de las víctimas de la AMIA, que estuvo por aquí, por Paraná, y se dio el lujo de venir un ratito a charlar con nosotros acá a Santa Fe, porque tenemos muchas cosas para charlar sobre este tema que tanto es, digamos, tan polémico, porque pasó tantos años, ya el 18 de julio se cumplió otro año más, sin saber o sin condenar a los culpables, porque saber quiénes son los culpables se sabe, sin condenar a los culpables. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, un gusto en saludarlos, un gusto en estar acá. Bueno, a ver, usted tiene, a ver, ¿cómo puedo decirle? Toda una historia producto de ser papá de una de las víctimas que, como contaba, escuché en alguna entrevista, fue la primera vez y la última vez que fue a la AMIA, que fue convocada por su madre y que en ese hecho, digamos, porque estaba en vacaciones, estaba estudiando, vení, dame una mano, dijo la madre, y apareció esa mañana fatídica, ¿no?, de la AMIA. Sí, los que éramos funcionarios de AMIA éramos mi señora y yo, éramos los auditores de AMIA, y la auditoría la atendía mi señora. Ese día era un lunes, teníamos que hacer un trabajo que se debía empezar y terminar en el día. Por lo cual le pedimos a Paola, mi hija, que entraba en su primer día de vacaciones y le quería ir a dar una mano a mi señora con ese trabajo específicamente. Dijo que sí, que con gusto iba a ir. Bueno, nos costó un poco despertarla. Bueno, como todo joven, cuando se tiene que despertar temprano cuesta un poco. Bueno, la despertamos, al rato desayunó, se fue con Ana, con mi señora, al edificio de la AMIA, como decía usted. Nunca había entrado al edificio de la AMIA, lo conocía de afuera, obviamente, pero nunca había entrado. Llegaron a eso de las 8:30 de la mañana a AMIA. Nosotros teníamos una oficina en el segundo piso del edificio dedicada a nuestro trabajo, pero era una oficina muy chiquita. Tenía nada más que un escritorio, una silla y un armario y no entraba otra cosa. Por lo cual le pusieron a Paola en la parte central del edificio, en la administración, que también estaba en el segundo piso, le pusieron un escritorio y una silla. Ana le explicó cuál era el trabajo que tenía que hacer y ella se fue a hacer su propio trabajo a nuestra oficina. Como a las 40 minutos, serían 9:10, 9:15, Paola se acerca a la oficina de mi señora y le dice: mamá, conseguime un café. En ese momento el edificio de la AMIA estaba en reparaciones, la cocina no funcionaba y para el personal habían puesto máquinas de café de filtro. Ana le dice a Paola: mirá, lo único que hay acá es café de filtro. Sabíamos que a Paola no le gustaba el café de filtro, por lo cual arreglaron entre mi señora y Paola que iban a pedir un café en un bar que estaba en la esquina de AMIA, en la esquina de Tucumán y Pastera, a pocos metros del edificio. Y bueno, mi señora pidió el café y le dijo a Paola: mira, cuando venga el chico con el café te van a llamar de seguridad de la entrada del edificio, baja con el dinero, págale y llévate el café. Bueno, así fue. La llamaron a Paola cuando el chico del bar había traído el café. Paola bajó, lo último que supimos fue que tomó el ascensor en el segundo piso, llegó a la planta baja, nunca supimos si abrió o no la puerta del ascensor y justo en ese momento se produjo la explosión. Bueno, falleció Paola, falleció el chico que le traía el café y fallecieron todos los funcionarios de AMIA que estaban en la parte de seguridad. Qué bárbaro, qué bárbaro. Ahora, la justicia abrió varias causas, porque creo que hay dos causas paralelas que se armaron. Hay muchas. O muchas causas paralelas, para tratar de saber quiénes son los responsables de la conexión local, la internacional, pero también dentro de la misma local había como 2 o 3 expedientes distintos que marcaban distintas corrientes de investigación, supongo. Sí, la investigación madre se compone de dos caminos. Lo que usted dice, uno se llamó investigación local y otro investigación internacional. Luego de la investigación local empezaron a aparecer las irregularidades y cada irregularidad generaba otro expediente en donde se investigaba esa irregularidad. Por lo cual expedientes de irregularidades hay unos cuantos, no sé cuántos, pero hay varios. Incluso uno de ellos
Bueno, usted debe recordar que hubo unos famosos 67 cassettes de grabaciones telefónicas ordenadas por la justicia que desaparecieron. Esos 67 cassettes estaban a cargo de un sector de la Policía Federal que estaba a cargo de un comisario que se llamaba Castañeda. A ese comisario lo procesaron y lo sentenciaron a 4 años de prisión hace 15 años. Hace 2 semanas, después de 15 años, la Corte Suprema le confirmó los 4 años de prisión. Pasaron de ese expediente 15 años hasta que la pena quedó firme. Con respecto al tema de la conexión local, bueno, todos sabemos que hubo algunos juicios orales. En todos los juicios orales la justicia falló absolviendo. ¿Pero por qué? ¿No había elementos? ¿Qué pasó? ¿Qué falló la justicia? Si había nombres que realmente sabíamos que estaban implicados. Bueno, el tema de la famosa camioneta, ¿no? Bueno, el juicio oral de la conexión local no se refirió a quién puso la bomba, sino a quién tuvo la camioneta. Exacto. O sea, por cuántas manos pasó la camioneta que terminó explotando la AMIA. Ese juicio, bueno, se juzgó primero a 22 personas, el tribunal falló absolviendo a los 22 porque consideró que las pruebas no eran suficientes como para generar una condena. Esa absolución fue apelada por las querellas y terminó la Cámara absolviendo a todos menos a uno, que fue el tenedor de la camioneta. En última instancia, a Tejeldín. Sí, Tejeldín. Sí, me acuerdo. Bueno, a Tejeldín se lo vuelve a juzgar en otro juicio que habrá sido ahora, no sé, dos años, una cosa así, y en ese juicio vuelve a salir absuelto Tejeldín porque el tribunal consideró que las pruebas volvieron a no ser suficientes o las irregularidades producidas por la justicia hicieron que las pruebas se diluyan. Si uno dice a mí me gustaría o no me gustaría, bueno, los argentinos somos muy proclives a decir que una sentencia es buena cuando falla como a mí me gusta, sí, y una sentencia es mala cuando falla como a mí no me gusta. Es muy propio de los argentinos. Obviamente a mí no me gustaron los fallos, pero bueno, uno tiene que aceptar lo que dice la justicia. Esa segunda absolución de Tejeldín vuelve a estar apelada y hoy lo tiene la Cámara de Casación, que bueno, en algún momento decidirá si confirma la absolución o no. ¿Y en el tema internacional? Bueno, el tema internacional realmente ahí es donde hubo avances, digamos, de magnitud. Y eso hay que, de alguna manera, recalcar quién fue el que se puso bajo sus hombros esa investigación, que fue el fiscal Nisman. Claro. Que, bueno, hoy la justicia dijo que el fiscal Nisman fue asesinado, por lo cual esa discusión de suicidio, asesinato, hoy ya no tiene más razón de ser. La justicia dijo que fue un asesinato. Y no solo dijo que fue un asesinato, sino que fue un asesinato motivado por lo que estaba haciendo. O sea, aparte por su propia investigación. Exactamente, pero bueno, a ver, acá lo que se pudo saber y dar con los nombres de las personas que estuvieron implicados en el hecho. Bueno, ahí está el tema. Es muy común escuchar, cuando uno ve que no hay ningún condenado, no hay ningún preso, es muy común decir no hay nada. Y eso no es así, hay mucho en la investigación. Incluso hoy se sabe con nombre y apellido quiénes fueron los que decidieron ejecutar el atentado. Incluso una cosa que me hizo recordar mi señora, yo no lo recordaba, Paola cumplía años el 14 de agosto. Y el 13 y 14 de agosto del año 1993, los iraníes decidieron cometer el atentado a la AMIA. O sea, el día que nosotros le estábamos festejando el cumpleaños número 21 a Paola, los iraníes decidieron que Paola tenía que morir. Mirá. ¿Y eso bueno, por qué se sabe quién fue que, digamos, cómo se llega a esa fecha? Bueno, en las investigaciones de Nisman se llegó a determinar que hubo una reunión de la más alta jerarquía de seguridad de la República Islámica de Irán en la ciudad de Qom. La ciudad de Qom es una ciudad santa iraní. Ahí se reunieron y ahí se tomó la decisión de cometer el atentado. Por lo cual Irán resultó ser el país que decidió cometer el atentado, que financió el atentado, que cubrió toda la logística del atentado y que delegó en Hezbollah, una organización terrorista disfrazada de partido político, la ejecución del atentado.
Por lo cual, el hecho de decir no hay nada, no, hay mucho. ¿Y qué es lo que no hay? Lo que no hay es que la Argentina pueda juzgar a esas personas con nombre y apellido, porque esas personas, de acuerdo a la legislación argentina, tienen que estar presentes. Por lo cual, mientras no se presenten, vamos a estar en la misma situación de hoy. Y uno tiene que pensar, bueno, o nos quedamos con esto y de por vida vamos a estar diciendo los iraníes fueron y los iraníes nunca van a venir a la Argentina. Uno tiene que perder la ingenuidad de eso, nunca se van a presentar. Y por otro lado decir, ¿puede haber alguna posibilidad o algún camino que pueda de alguna manera destrabar esa situación? Y sí, consideramos que sí. Hoy muchas personas estamos evaluando y estamos pidiendo al Parlamento que sancione la ley que se llamaría Ley de Juicio en Ausencia. Hay varios proyectos de juicio en ausencia. El más sólido es de un senador que en su momento era senador del Frente para la Victoria por Chubut, creo que se llama Mario País. Ese es el, digamos, ¿Y se lo puede condenar igual o cómo es ese tema? Hay como dos instancias. Claro, porque si no está, sí, pero yo no tuve derecho a defensa. Ese es el gran tema. Hay dos grandes temas. Primero la notificación y después el derecho de defensa. Ese es el tema que de alguna manera, digamos, tiene como peso. El tema del proyecto de ley de juicio en ausencia soluciona esos dos temas. Hoy los iraníes no pueden decir que no están notificados porque fehacientemente fueron notificados. Y por otro lado, el hecho de no presentarse establece el proyecto de ley dos instancias. Si no se presenta, se lo juzga igual. Y saldrá, lo que el tribunal determine sin que el acusado esté presente. Pero si después el acusado, salga lo que salga condenado, salga absuelto o lo que determine la justicia, si sale condenado y el condenado decide presentarse, vuelve todo a cero y empieza todo de vuelta. Por lo cual, el derecho de defensa no se pierde. ¿Y cuál es el tema? Es que el acusado no lo quiere ejercer. Se le da la posibilidad que lo ejerza, con ausencia o sin ausencia. Y el fundamento de todo esto es, ¿qué pasa cuando un acusado de un crimen de esa magnitud logra profugarse o logra desaparecer? ¿A quién protege la legislación? Sí. Al prófugo. Y Y entonces uno se pregunta, ¿a quién se debe proteger? ¿Al prójimo, al prófugo o a la víctima? Sí. Lamentablemente hoy se protege al prófugo. No, y aparte son dos, no solamente la AMIA, sino también la Embajada de Israel, son los dos hechos fuertísimos que tuvo la Argentina y donde la política tuvo mucho que ver para que esto no termine en buen puerto, ¿no? Yo creo que lo primero que hubo, digamos, la primer contaminación de todo esto se produjo por la politización de la causa. La causa se politizó al día siguiente de producido el atentado. ¿Y en qué se produjo? ¿Cuál fue el primer tema de la politización? Hubo una cadena nacional del entonces presidente Menem, en donde el presidente, por cadena nacional, le da las condolencias al primer ministro de Israel. Y ahí uno dice, ¿cómo un presidente argentino le puede dar la condolencia al primer ministro de Israel si el atentado fue a 15 cuadras de la Casa de Gobierno? ¿Y qué le contestó el primer ministro de Israel? Las condolencias se las deben dar a ustedes mismos. O sea, ahí empezó la politización. ¿Y cómo empezó a darse la posibilidad de que el juzgado de ese momento no tenga la posibilidad de investigar como corresponde? Yo siempre traigo un ejemplo. En el mismo momento de producido el atentado a la AMIA, unos meses antes se había producido un atentado en la ciudad de Oklahoma, en un edificio federal de esa ciudad que era como, no sé, como un ministerio o algo así. Ahí murieron como 200 personas, no fue el terrorismo islámico, no tuvo nada que ver, fue un tema interno de la derecha, bueno, pero fue un acto terrorista de una magnitud importante. ¿Qué decidió el gobierno americano vinculado con la investigación? Puso 5.000 personas a disposición de los investigadores para que contribuyan con la investigación. Comparado con el atentado a la AMIA, cuando se determina quién es el juez salió sorteado como cualquier otro juez,
bien, mal, fue el juzgado que tocó. Bueno, le pusieron 7 personas. 5.000 en un caso y 7 en otro. Hasta se produjo el grotesco de que le dieron un sobrenombre a las 7 personas, los llamaban los poquitos. Qué terrible, qué terrible. Pero bueno, otro año más sin poder por lo menos tener algunos acusados que sabemos nombre y apellido, que realmente estén pagando todo este daño que han hecho a la humanidad, porque realmente fue terrible. Yo me acuerdo de estar teniendo televisión cuando pasó eso, porque eran las 9:23, creo que era más o menos. Sí. Uno siempre se levantaba a ver la televisión y casi en directo, porque fue muy rápido cuando se desplegaron, y uno no podía creer lo que estaba pasando en pleno corazón de Buenos Aires. Así que uno se solidariza con todos ustedes, porque la verdad son muchos años y sigue una herida abierta que no se cierra nunca. Bueno, ¿y quiénes son los encargados de dar los elementos necesarios para que esa herida por lo menos empiece a cicatrizar o no sea tan grande? Son los poderes públicos. Lamentablemente, la sociedad argentina no recibió de los poderes públicos desde hace 28 años hasta ahora la respuesta que la sociedad reclama. Evidentemente la sociedad reclama una respuesta y los poderes públicos no la dan. Evidentemente, desde el punto de vista interno, los poderes públicos, los 3 poderes del Estado están en deuda con la sociedad argentina. Muchísimas gracias por estos minutos. Un gusto. Gracias. Seguimos en Sin Mordaza.